En 1945, en Nag Hammadi, Egipto, se descubrió un texto. Era el Evangelio de Tomás. El Vaticano lo había proscrito durante 1700 años. ¿La razón? Revelaba que Jesús poseía 3 facultades extraordinarias, facultades que jamás nos han enseñado en la Iglesia. La primera facultad, Jesús podía volverse invisible a voluntad. La segunda facultad, podía leer todos nuestros pensamientos, incluso los más oscuros. Y la tercera facultad, esta es la más perturbadora. Hoy desvelaremos las 3. Veremos las citas exactas del Evangelio y comprenderemos por qué el Vaticano deseó suprimirlo para siempre. Esto no es una hipótesis. Esto no es una interpretación. Son palabras escritas hace 18 siglos. Estas palabras sobrevivieron porque alguien decidió enterrarlas en el desierto. Querían protegerlas porque sabían que algún día alguien necesitaría conocer la verdad. Ese día es hoy, y esa persona eres tú. Quédate hasta el final porque la tercera facultad lo cambia todo. Diciembre de 1945, Nag Hammadi, Alto Egipto. Un agricultor llamado Muhammad Ali al-Sam estaba cavando cerca de un acantilado. Buscaba fertilizante natural. Su pala golpeó algo duro. Era una vasija de barro sellada. Medía casi 1 metro de altura. Dudó en abrirla. ¿Y si contenía un genio, un espíritu malévolo? Pero la curiosidad venció a su temor. Rompió la vasija. Dentro encontró 13 códices antiguos. Eran libros encuadernados en cuero. Sus páginas de papiro estaban escritas en copto. El copto era la última etapa de la lengua egipcia antigua. Muhammad no sabía leer. Llevó los libros a casa. Su madre usó algunas páginas para encender el fuego. Textos invaluables se perdieron así. Las páginas restantes terminaron en el mercado negro de antigüedades. Eventualmente llegaron a manos de eruditos. Cuando comenzaron a traducirlos, se dieron cuenta de lo que poseían. Era la biblioteca de Nag Hammadi. Contenía 52 textos. Eran evangelios que la Iglesia había ordenado destruir en el siglo IV. Entre ellos se encontraba el Evangelio de Tomás. Este texto contenía 114 dichos atribuidos directamente a Jesús. No tenía narrativa. No describía milagros en tercera persona. Solo quedaban las palabras. Estos son los dichos secretos que el Jesús viviente habló y Dídimo Judas Tomás escribió. Así comienza. Lo que sigue contradice 1700 años de doctrina oficial. Este evangelio no habla del Jesús que conocemos. No menciona al humilde carpintero. No menciona al cordero manso. Este evangelio revela un Jesús con capacidades que desafían toda explicación racional. La Iglesia primitiva consideró estas capacidades demasiado peligrosas para compartirlas. ¿Por qué? Si la gente supiera que Jesús poseía estos poderes y si enseñara cómo acceder a ellos, toda la estructura del poder religioso colapsaría. No necesitarían intermediarios, no necesitarían sacerdotes. No necesitarían instituciones porque ustedes mismos podrían hacerlo. Primero, deben ver el documento, deben ver las palabras exactas, deben entender por qué en el año 367, el obispo Atanasio de Alejandría envió una carta a todas las iglesias de Egipto. Ordenó la destrucción de estos textos. Esa carta inició una campaña sistemática de quema de libros. La campaña fue tan efectiva que estos evangelios desaparecieron por completo. Esto duró hasta 1945. Entonces, un agricultor egipcio en busca de fertilizante encontró la verdad enterrada en el desierto. El Evangelio de Tomás no se parece a los evangelios canónicos. No hay nacimiento virginal, no hay crucifixión, no se describe resurrección. Es una colección de logia, son dichos y enseñanzas, 114 para ser exactos. Entre ellos encontrarán pasajes que nunca han oído en ninguna misa. El dicho número 61 afirma: 2 descansarán en una cama, uno morirá, el otro vivirá. ¿Qué significa esto? Los eruditos aún lo debaten. Sin embargo, un pasaje no requiere interpretación. Describe algo concreto. Es verificable con los evangelios canónicos. Es el poder de la invisibilidad. Lucas 4:30 lo menciona brevemente. Jesús está en Nazaret, su ciudad natal. La gente se enfurece por sus enseñanzas. Lo llevan a la cima de un acantilado para arrojarlo. Y entonces, pero él, pasando por medio de ellos, se fue. ¿Cómo lo hizo? Lucas no ofrece explicación. Simplemente dice que pasó por medio. ¿Corrió? ¿Se deslizó?
Eso es imposible. Estaba rodeado por una multitud enfurecida. Estaban en la cima de un acantilado. No había escapatoria. Pero el Evangelio de Tomás proporciona el contexto faltante. El dicho número 77 afirma: Yo soy la luz que está sobre todos ellos. Yo soy el todo. El todo provino de mí y al todo he llegado. Divide un trozo de madera y yo estoy allí. Levanta una piedra y me encontrarás allí. Jesús se describe a sí mismo como presente en todas las cosas. No metafóricamente, literalmente. Está en cada partícula de materia. Y si estás presente en todo, si tu conciencia puede habitar cualquier punto en el espacio, entonces la forma física se vuelve opcional. Puedes manifestarte, puedes desmaterializarte, puedes pasar entre la multitud porque temporalmente no hay un tú físico que te detenga. Esto no es teología, esto es física cuántica descrita hace 2000 años. El doctor Bartman, profesor de la Universidad de Carolina del Norte y experto en manuscritos del Nuevo Testamento, señala: el Evangelio de Tomás presenta una cristología radicalmente diferente. Aquí Jesús no es simplemente el Hijo de Dios, es la manifestación divina en forma humana con dominio completo sobre la materia física. Dominio sobre la materia física. Enfatizo este dominio sobre la materia física. Ahora miren Juan 8:59. Jesús está en el templo. Los líderes religiosos recogen piedras para apedrearlo, pero Jesús se escondió y salió del templo. Se escondió, en griego echebribe, literalmente, se hizo invisible, desapareció de la vista. No se deslizó, no escapó entre la multitud, se escondió, se desvaneció a plena vista. Luego reapareció fuera del templo. Estos son dos incidentes separados. Provienen de dos evangelios diferentes. Muestran el mismo poder. Este es un poder que los padres de la iglesia decidieron no enfatizar. Si la gente conociera la verdad, si realmente entendieran que Jesús no solo poseía este poder, sino que también sugirió que otros podían acceder a él. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis, y aún mayores obras que éstas haréis. Juan 14:12. Esa línea está en tu Biblia, pero nunca has oído un sermón sobre ella, ¿verdad? Porque es demasiado peligrosa, es demasiado empoderadora. El poder religioso se construye sobre la dependencia, no sobre el empoderamiento. Esto es solo el principio. Si la invisibilidad te parece perturbadora, entonces el segundo poder te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la privacidad de tu propia mente. Vivimos en tiempos en que las profecías se desarrollan ante nuestros propios ojos. La mayoría de la gente todavía camina en la oscuridad, atrapada por verdades incompletas cuidadosamente ocultas durante siglos. Ahora consideren esto. ¿Qué pasaría si los mismos pasajes eliminados de las Escrituras contuvieran las respuestas que han estado buscando durante años? Son respuestas que pueden iluminar tu camino, fortalecer tu comprensión y revelar la historia auténtica. Por esta razón, he preparado un poderoso libro digital para ti. ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? Este libro no es solo una lectura, es un despertar espiritual. Es una herramienta para aquellos que se niegan a conformarse con verdades superficiales. Descárgalo ahora mismo. El enlace está en el primer comentario fijado. Pero cuidado, este contenido contiene revelaciones que perturban incluso a los líderes religiosos. No esperes para buscar lo que tu alma ya sabe que necesita. Haz clic ahora, descarga tu copia y permite que esta verdad comience a transformar tu comprensión. Si te encuentras entre los primeros en descargarlo, regresa aquí y escribe verdad. Ese será tu acto de fe. Y quizás hoy se abrirá una puerta que nunca imaginaste. Para entender por qué estos textos fueron suprimidos, deben retroceder al año 325. 300 obispos se reunieron en un palacio imperial. Algunos aún llevaban las cicatrices de las persecuciones romanas. Otros habían perdido ojos, oídos, lenguas por confesar a Cristo. Ahora se sentaban ante el emperador Constantino. 5 años antes, él había adorado al dios Sol. Sin embargo, ahora estaba decidiendo qué significaba el verdadero cristianismo. Este fue el Concilio de Nicea. Su propósito oficial era unificar la doctrina cristiana. Su propósito real era controlarla. Constantino no era teólogo, era un estratega político. Vio el cristianismo como una herramienta para consolidar su imperio. Pero había un problema. Había demasiadas versiones del cristianismo. Algunos cristianos creían que Jesús era completamente divino. Otros creían que era completamente humano. Algunos creían que era ambos.
Los gnósticos creían que el conocimiento directo de lo divino era accesible para todos. No se necesitaban intermediarios. No se requería iglesia. Esa última versión era la más peligrosa porque las personas que podían acceder directamente a lo divino no necesitaban emperadores, no necesitaban instituciones, eran ingobernables. Así que en Nicea se tomó una decisión. El cristianismo fue estandarizado. Se seleccionaron 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Todos los demás textos fueron declarados heréticos, no porque fueran falsos, sino porque eran inconvenientes. 40 años después, en un monasterio de Egipto, un anciano monje recibió una carta del obispo Atanasio. Era la carta festiva 39. Sus manos temblaban al leer. Los libros apócrifos no deben ser mencionados en absoluto. Son invenciones de herejes. El monje miró los estantes de su biblioteca. Décadas de trabajo estaban allí. Copias meticulosas de evangelios antiguos las llenaban. La orden era clara: quémalos todos. Por todo Egipto el humo se elevaba. Los monjes lloraban mientras alimentaban el fuego. El olor a papiro quemándose llenaba el aire. El crepitar de la sabiduría convirtiéndose en ceniza resonaba. 2 milenios de conocimiento espiritual fueron borrados. Fueron borrados en semanas. Pero en un monasterio cerca de Nag Hammadi, alguien se negó. Un monje cuyo nombre nunca conoceremos tomó una acción. Tomó 13 de los libros más importantes. Los selló en una vasija de barro. Caminó hacia el desierto. Los enterró al pie del acantilado de Jabal al-Tarif. No escribió una nota. No dejó instrucciones. Simplemente los ocultó. Y confió. Confió en que algún día alguien los encontraría. 1578 años después, ese día llegó. La doctora Elaine Pagels, profesora de Princeton y experta en los evangelios gnósticos, explica: los textos de Nag Hammadi no son solo curiosidades históricas, son evidencia de un cristianismo completamente diferente. Un cristianismo que enfatizaba la experiencia personal directa de lo divino. Un cristianismo que veía a Jesús no como un sacrificio expiatorio, sino como un maestro espiritual que mostraba el camino a la iluminación. Era un maestro espiritual, no un sacrificio. Esa distinción lo cambia todo, porque si Jesús es un maestro, entonces puedes aprender lo que Él aprendió, puedes desarrollar lo que Él desarrolló, puedes acceder a los poderes que Él accedió. Pero si Jesús es un sacrificio único, un evento singular en la historia, entonces eres un espectador. Te conviertes en un beneficiario pasivo. Te vuelves eternamente dependiente de la institución que media esa salvación. ¿Entiendes el problema ahora? El cristianismo institucional se construyó sobre la segunda interpretación porque es la que genera poder. Los textos de Nag Hammadi ofrecieron la primera interpretación, por eso tuvieron que desaparecer, pero no desaparecieron, sobrevivieron. Y lo que revelan sobre el segundo poder te hará dudar de cada conversación que hayas tenido. El segundo poder de Jesús es la lectura del pensamiento, pero no como te lo imaginas. No es adivinar lo que estás pensando, es acceder a cada pensamiento que jamás hayas tenido, a cada secreto, a cada vergüenza, a cada mentira que te dijiste a ti mismo. Juan 1, 47, 48, captura el momento exacto en que alguien experimenta este poder. Jesús ve a Natanael acercarse. Nunca se habían conocido antes, y Jesús afirma: «He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño». Natanael se detiene en seco. Su rostro palidece porque esas palabras exactas, eran las mismas palabras que se había dicho a sí mismo debajo de la higuera. Esto ocurrió horas antes. Estaba solo, estaba en oración privada. «¿Cómo me conoces?». Su voz tiembla. La respuesta de Jesús es escalofriante. «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Entiende esto claramente. Natanael estaba solo debajo de esa higuera. Estaba lejos de donde estaba Jesús. Era físicamente imposible verlo. Pero Jesús no solo lo vio. Vio lo que Natanael estaba haciendo allí. Vio lo que estaba pensando. Vio las palabras exactas que pronunció en su mente. Y Natanael lo supo de inmediato. Su respuesta fue inmediata. «Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel». No dice, «Vaya, buena vista». Dice, «Tú eres el Hijo de Dios».
porque Natanael acababa de experimentar algo que solo lo divino podía hacer. Este fue el acceso total a su mente y a su alma. Ahora consideren Juan 2, 24, 25. Pero Jesús no se confiaba a ellos porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara sobre la naturaleza humana, pues él mismo sabía lo que había en cada uno. Lean eso de nuevo. Él mismo sabía lo que había en cada uno. No es que pudiera adivinar. Sabía que implicaba el tiempo presente. Significaba acceso continuo. El Evangelio de Tomás va más allá, diciendo número 5. Conoce lo que está delante de tu cara y lo que está oculto de ti se te revelará. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado. Jesús enseña un principio. Nada puede permanecer oculto porque en el nivel de conciencia en el que opera, todo es transparente, todo es accesible. Dicho número 24. Hay luz en un hombre de luz y él ilumina el mundo entero. Si no brilla, es oscuridad. Habla de un hombre de luz. Es alguien cuya conciencia irradia. Alguien que puede iluminar, es decir, ver el mundo entero, incluidas las mentes que contiene. La doctora Karen King, profesora de Harvard especializada en cristianismo primitivo, observa: los textos gnósticos presentan a Jesús como alguien que ha trascendido las limitaciones de la conciencia individual. En este estado, la separación entre el yo y el tú se disuelve. No es que Jesús lea tu mente como si abriera un libro. Es que a su nivel de conciencia, tu mente ya no es privada. Es parte del campo unificado de conciencia que habita. Este es el campo unificado de conciencia. Es exactamente lo que las tradiciones místicas han descrito durante milenios. Los Veda lo llaman Brahman. Los sufíes lo llaman Wahdat al-Wujud, la unidad del ser. Los budistas lo describen como la naturaleza de Buda. Y Jesús lo vivió. Lo demostró y, lo más inquietante de todo, afirmó que otros podían acceder a él. Mateo 6, 22, 23 afirma: la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿Qué es este ojo? Los místicos de todas las tradiciones lo identifican como el tercer ojo. Es el centro de la conciencia sutil entre las cejas. Es el punto de acceso a estados superiores de percepción. Jesús no está hablando del ojo físico. Habla del órgano de la percepción espiritual. Y cuando ese ojo se abre, cuando se llena de luz, todo se vuelve visible, incluidos los pensamientos de los demás. Ahora imaginen vivir con este poder. Imaginen interactuar con alguien y ver sus mentiras, sus miedos, sus deseos ocultos, sus traumas no resueltos. Verían todo el tiempo. ¿Cómo responderían? Juan 8:1 muestra exactamente cómo. Amaneció en Jerusalén. El templo estaba casi vacío. Jesús enseñaba a un pequeño grupo. De repente sonaron pasos, estallaron gritos. Una multitud irrumpió, arrastrando a una mujer. Su ropa estaba desgarrada. Marcas de golpes cubrían su rostro. La arrojaron al suelo ante Jesús. Maestro, esta mujer fue sorprendida en adulterio. En el mismo acto, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Qué dices? Es una trampa. Si dice, perdónala, viola la ley de Moisés. Si dice, apedréala, contradice sus enseñanzas de misericordia. Jesús se arrodilla. Escribe en el suelo con el dedo. Nadie sabe lo que escribe, pero algo sucede. Los hombres de delante empiezan a agitarse. Sus rostros cambian, palidecen, porque de repente se sienten vistos, verdaderamente vistos. Cada pensamiento lascivo que alguna vez tuvieron, cada mentira que dijeron a sus esposas, cada noche que pasaron con prostitutas, todo expuesto, no con palabras, sino con conocimiento directo. Jesús se levanta. El que de vosotros esté sin pecado, arroje la primera piedra. Uno a uno, los acusadores se van. Los más viejos se van primero. ¿Por qué los mayores primero? Han acumulado más secretos, más vergüenza, más hipocresía. Todos lo sintieron. Ese es el segundo poder. Este poder otorga visión total de la realidad interior. Permite el acceso ilimitado a la verdad de cada alma. Y si esto te hace sentir vulnerable, si te hace cuestionar cada secreto que guardas, el tercer poder destroza los muros entre la vida y la muerte misma. Pausa por un momento. Lo que acabas de descubrir sobre el segundo poder, la capacidad de Jesús de acceder a cada pensamiento, cada secreto, cada verdad oculta, es solo la superficie. En ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? Dedico un capítulo entero a este poder.
Incluye 17 pasajes adicionales que nunca se mencionan en las iglesias. Revela las enseñanzas exactas que Jesús dio sobre cómo desarrollar una percepción profunda. Contiene los textos que fueron quemados precisamente porque revelaban demasiado. El enlace está en el primer comentario fijado. Descárgalo ahora porque lo que viene a continuación, el tercer poder, requerirá que tengas el contexto completo para procesarlo. 12 capítulos más te esperan. Cada uno cambia algo en tu comprensión de lo que realmente sucedió hace 2000 años. Aquí es donde la teología tradicional comienza a colapsar. Porque si aceptas que Jesús poseía estos poderes y que eran poderes que podían desarrollarse, no simplemente otorgarse, entonces toda la estructura del pecado original se desmorona. Déjame explicarte por qué. La doctrina del pecado original, formulada principalmente por San Agustín en el siglo IV, sostiene esto. Todos los humanos nacen fundamentalmente rotos. Están separados de Dios por la transgresión de Adán. Son incapaces de salvarse a sí mismos. Requieren la gracia divina mediada a través de la Iglesia. Esa doctrina forma el cimiento del poder religioso. Es por eso que necesitas sacramentos, es por eso que necesitas sacerdotes, es por eso que la institución sigue siendo indispensable. Pero el Evangelio de Tomás presenta una visión radicalmente diferente, diciendo 70, si sacas lo que está dentro de ti, lo que tienes te salvará. Si no tienes eso dentro de ti, lo que no tienes te matará. Léelo de nuevo. Si sacas lo que está dentro de ti, lo divino ya reside dentro de ti. No necesita ser implantado, no necesita ser mediado, necesita ser sacado. Debe ser desarrollado, debe ser actualizado. Dicho 3, el reino está dentro de ti y fuera de ti. Cuando te conozcas a ti mismo, entonces serás conocido y sabrás que eres hijo del Padre viviente. Cuando te conozcas a ti mismo, no si eres salvado, no si crees correctamente. Cuando te conozcas a ti mismo, el autoconocimiento es el camino, no es fe ciega. No es obediencia institucional, es profundo autoconocimiento. Esto contradice directamente la fórmula de salvación de la Iglesia, y va aún más lejos diciendo 108. Quien beba de mi boca será como yo mismo me convertiré en él, y las cosas ocultas le serán reveladas. Se convertirá como yo soy, no me adorará, no me seguirá, se convertirá como yo soy. Jesús no está estableciendo una jerarquía, está ofreciendo una transformación. Ahora entiendes la magnitud de lo que ocultaron, porque si cualquiera puede convertirse en Jesús, si los poderes que demostró son potenciales humanos latentes, entonces la Iglesia pierde su monopolio sobre lo divino. El Dr. James Tabor, profesor de la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte y especialista en el Jesús histórico, señala que los textos de Tomás presentan lo que los eruditos llaman una baja cristología. Jesús es visto como un ser humano que alcanzó la iluminación total. Esto contrasta drásticamente con la alta cristología de los evangelios canónicos, donde Jesús es preexistente, coeterno con Dios e encarnado únicamente para expiar el pecado. Una cristología elevada resulta más perjudicial para la autoridad institucional, ya que insinúa que el camino de Jesús es replicable. Esa es la clave. La Iglesia primitiva necesitaba que Jesús fuera único, singular, irrepetible. Un Salvador único exige una institución única para mediar ese acceso. Pero un maestro iluminado, un ser humano que alcanzó su máximo potencial. Eso sugiere que tú también puedes hacerlo, y de repente la institución se vuelve opcional. Los sacramentos se vuelven opcionales. La jerarquía se vuelve opcional. Todo se vuelve opcional. Por eso, en el año 367, Atanasio no solo ordenó quemar libros, ordenó que cualquiera que los poseyera fuera excomulgado. Ordenó su retirada de todas las bibliotecas monásticas. Ordenó que sus nombres nunca fueran pronunciados. Fue una campaña de aniquilación total, y casi funcionó. Durante 1500 años, estos textos desaparecieron. Casi todos los vestigios del cristianismo gnóstico fueron eliminados, excepto por referencias indirectas en los escritos de los padres de la Iglesia. Ireneo, en el siglo II, escribió contra los gnósticos. Declaró: afirman poseer un conocimiento superior al nuestro. Dicen que nosotros tenemos fe, pero ellos tienen gnosis. Lo dijo con desprecio, pero confirma que existió otra tradición. Una tradición basada en el conocimiento directo, no en la fe mediada. Tertuliano escribió: ¿qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? ¿Qué tiene que ver la academia con la Iglesia? Estaba rechazando la filosofía, el pensamiento crítico, la investigación. Estaba oponiendo la fe a la razón, la obediencia a la comprensión.
y esa división, esa falsa dicotomía entre fe y conocimiento, se convirtió en el fundamento del cristianismo ortodoxo durante 2000 años, hasta que un campesino egipcio rompió una vasija en 1945 y la verdad enterrada resurgió una vez más. ¿Y qué viene ahora? El tercer poder. Sacude los cimientos de todo lo que creías saber sobre lo que sucede cuando tu corazón deja de latir. El tercer poder no está explícitamente escrito en el Evangelio de Tomás. Está implícito, codificado, oculto en un dicho que la mayoría lee sin captar su verdadero significado. Dicho 11. Este cielo pasará y el que está encima de él pasará. Los muertos no viven y los vivos no morirán. Léelo despacio. Los muertos no viven. Eso tiene sentido. Los muertos están muertos y los vivos no morirán. ¿Espera a qué? Los vivos obviamente mueren. Todos mueren. A menos que los vivos no se refiera a personas que respiran. En cambio, se refiere a personas que han alcanzado un cierto estado de conciencia, personas que están vivas en el sentido espiritual, y esas personas no mueren, han trascendido la identificación con el cuerpo. El tercer poder de Jesús es la inmortalidad de la conciencia. No es la resurrección del cuerpo, es la continuidad ininterrumpida de la conciencia más allá de la muerte física. Juan 11 captura el momento en que Jesús revela esto. Su amigo Lázaro acaba de morir. Marta, la hermana de Lázaro, está devastada. Se acerca a Jesús. «Señor», le dice, «si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Pausa, respira hondo, intenta aferrarte a la fe, pero sé que incluso ahora Dios te dará todo lo que pidas. Jesús responde con la fórmula, «Tu hermano resucitará». Marta asiente, lo sabe. Ha oído las enseñanzas. Sé que resucitará en la resurrección en el último día, en algún momento futuro lejano, cuando llegue el fin del mundo. Pero Jesús la interrumpe. «Yo soy la resurrección y la vida. Es presente, no futuro. El que cree en mí, aunque muera, vivirá». Y aquí viene la frase que lo cambia todo. «Y todo el que vive y cree en mí, nunca morirá». No vivirá de nuevo algún día. Nunca morirá. Este es un futuro continuo. Esta es una continuidad ininterrumpida. Ahora mira Juan 8:51. En verdad os digo que si alguno guarda mi palabra, no verá la muerte jamás. Nunca verá la muerte. No será resucitado después de la muerte. Nunca verá la muerte. ¿Cómo es eso posible? Solo si la muerte se redefine. Solo si lo que llamamos muerte es simplemente la transición del cuerpo físico, mientras que la conciencia, el verdadero yo, continúa sin interrupción. El Evangelio de Tomás, dicho número 1, establece esto desde el principio. Quien encuentre la interpretación de estas palabras no experimentará la muerte. No experimentará la muerte. No experimentará la muerte como un final, porque habrá trascendido la identificación con aquello que muere. La doctora April Donick, profesora de la Universidad de Rice y experta en literatura gnóstica, explica: en la cosmovisión gnóstica, la muerte no es el enemigo. La inconsciencia lo es. El objetivo no es evitar la muerte física, sino mantener la continuidad de la conciencia a través de todas las transiciones, incluida la muerte. Jesús en estos textos es presentado como alguien que logró esto plenamente. No solo sobrevivió a la muerte, nunca perdió la conciencia durante el proceso. Nunca perdió la conciencia. Esa es la clave. La mayoría de la gente muere inconscientemente. El cuerpo se apaga. La conciencia se desvanece. ¿Y qué viene después? Nadie lo sabe. Pero Jesús, según estos textos, mantuvo una conciencia completa. Pasó por la muerte completamente despierto. Y cuando resucitó, no fue la resurrección de un cuerpo muerto. Fue una rematerialización de un ser que nunca dejó de ser consciente. Mira las historias de la resurrección. Jesús aparece y desaparece a voluntad. Atraviesa puertas cerradas. Juan 20:19. Aparece con formas que sus propios discípulos no reconocen. Lucas 24:16. Come pescado para demostrar que no es un fantasma. Lucas 24:42-43. Pero también se desvanece de la vista instantáneamente. Lucas 24:31. Aparece simultáneamente a múltiples personas en diferentes lugares. No se comporta como un cuerpo físico resucitado. Se comporta como conciencia con control total sobre la manifestación física. Y la implicación es aterradora. Si Jesús desarrolló este poder y si, como afirmó, vosotros haréis estas obras e incluso mayores, entonces el tercer poder está disponible para todos, para ti,
No requiere fe ciega, requiere desarrollo, requiere práctica, requiere transformación de la conciencia. El Evangelio de Felipe, también encontrado en Nag Hammadi, es aún más explícito. Los que dicen que el Señor primero murió y luego resucitó, se equivocan, porque Él primero resucitó y luego murió. Si uno no alcanza primero la resurrección, no morirá, sino que será destruido. Él primero resucitó y luego murió. ¿Qué significa eso? Significa que la resurrección no es un evento post-mortem. Es un estado de conciencia alcanzado mientras estás vivo. Es despertar completamente. Es alcanzar la iluminación. Y una vez que alcanzas ese estado, cuando el cuerpo muere, no importa, porque ya has resucitado, ya has trascendido la muerte. Tu conciencia ya opera independientemente del cuerpo. Ese es el tercer poder, y por eso el Vaticano lo temía más que a nada. Porque si la gente supiera que la inmortalidad de la conciencia es desarrollable, que no requiere salvación institucional, que es un potencial humano latente. La promesa central del cristianismo se transforma de cree en Jesús y serás salvo después de la muerte a sigue el camino de Jesús y trascenderás la muerte por completo. Una es pasiva, la otra es activa. Una te hace dependiente, la otra te hace soberano. Adivina cuál eligió promover la iglesia. ¿Desde dónde nos ves? ¿Por qué los apóstoles escondieron las palabras más peligrosas de Jesús? Se ha descargado en 89 países hasta ahora. Añade el tuyo a la lista. Deja tu ubicación abajo después de descargar. El primer comentario fijado tiene el enlace. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita para no perderte la próxima investigación. No me creas ciegamente. Estas no son solo mis interpretaciones. Los principales académicos del mundo han estudiado estos textos durante décadas. El Dr. Bartman, que ha escrito más de 30 libros sobre el Nuevo Testamento y el cristianismo primitivo, afirma: el Evangelio de Tomás nos muestra que el cristianismo primitivo fue mucho más diverso de lo que la tradición posterior nos hizo creer. No había una única ortodoxia. Había múltiples cristianismos, múltiples comprensiones de quién era Jesús y qué significaba seguirlo. La Dr. Elaine Pagels, cuyo libro Los Evangelios Gnósticos ganó el Premio Nacional del Libro, escribe: los textos gnósticos fueron suprimidos no porque fueran falsos, sino porque representaban una amenaza para la jerarquía emergente de la Iglesia. Ofrecían acceso directo a lo divino sin intermediarios, y eso era inaceptable para quienes estaban construyendo una institución basada en la autoridad sacerdotal. El Dr. James Tabor observa: si examinas las capas más tempranas de la tradición sobre Jesús, encuentras un maestro de sabiduría muy diferente del Cristo cósmico de los credos posteriores. El Evangelio de Tomás puede conservar algunos de los dichos más auténticos de Jesús precisamente porque no fue editado para conformarse a la teología paulina. Algunos de los dichos más auténticos, insisto en esto. Los académicos creen que el Evangelio de Tomás puede contener dichos de Jesús que son más originales, más cercanos a lo que realmente dijo, que algunos pasajes de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Por qué es esto? Porque Tomás no tiene agenda teológica. No intenta demostrar que Jesús es el Mesías. No intenta justificar la crucifixión como expiación por el pecado. Simplemente registra los dichos, registra las enseñanzas. No ofrece interpretación, no proporciona contexto, solo quedan las palabras. Y esas palabras, cuando las lees sin 2000 años de condicionamiento teológico, revelan algo radicalmente diferente. El Dr. James Vanderham, profesor emérito de Notre Dame y experto en los manuscritos del Mar Muerto, proporciona contexto histórico. Debemos recordar que en el siglo I el judaísmo no era monolítico. Había fariseos, saduceos, esenios, celotes y muchos otros grupos. Cada grupo tenía diferentes creencias sobre la vida después de la muerte, la resurrección y la naturaleza de Dios. Jesús operó dentro de este entorno pluralista. No es sorprendente que sus enseñanzas reflejaran ideas que no encajaban perfectamente en ninguna categoría única. Ideas que no encajaban perfectamente, como la invisibilidad, como la lectura de mentes, como la continuidad de la conciencia más allá de la muerte. Estos no son conceptos cristianos, son conceptos místicos, son universales, se encuentran en todas las tradiciones espirituales avanzadas. Considera el yoga, considera el sufismo, considera el budismo, considera el taoísmo. Todos describen seres que desarrollan estas capacidades. Son siddhis en sánscrito, son karamat en árabe, son yidhi en pi. Son palabras diferentes, es el mismo fenómeno.
Y Jesús, operando dentro de la tradición mística judía, desarrolló y demostró estos poderes, no como milagros aleatorios concedidos por Dios, sino como capacidades desarrolladas a través de una rigurosa práctica espiritual. Esto incluye el ayuno en el desierto durante 40 días, incluye la meditación, incluye la oración profunda, incluye el desapego del mundo. Todas estas son prácticas que los místicos de todas las tradiciones han utilizado durante milenios. El resultado es el dominio sobre la materia física, es el acceso a la conciencia universal, es la trascendencia de la muerte. Estos son los 3 poderes, pero ahora surge la pregunta que probablemente te estés haciendo. ¿Es esto real o es solo otra interpretación conveniente? Te responderé con total honestidad. Aquí está el problema con todo lo que acabo de compartir. Nada de esto puede probarse empíricamente. No puedes poner la invisibilidad bajo un microscopio. No puedes medir la lectura de mentes con un instrumento científico. Y la continuidad de la conciencia después de la muerte, bueno, por definición, eso queda más allá de la verificación para los vivos, así que permanecemos en el reino de la fe, como siempre. La diferencia es esta. El cristianismo tradicional te pide que creas que Jesús era Dios encarnado, único, singular. Era completamente diferente de ti por naturaleza. Los evangelios gnósticos te piden que creas que Jesús era un ser humano plenamente realizado, excepcional. No era diferente en especie, solo era diferente en grado. ¿Cuál es más razonable? Depende de tu perspectiva. Si crees que los humanos están fundamentalmente rotos, caídos, separados de Dios por el pecado, entonces necesitas un Salvador divino único, alguien que venga de fuera del sistema para repararlo. Pero si crees que los humanos poseen un potencial divino latente, que somos chispas de lo divino experimentando limitaciones temporales, entonces necesitas un maestro, alguien que muestre el camino, alguien que diga, yo lo hice, tú también puedes. El primer modelo te hace dependiente. El segundo te hace responsable. El primer modelo te consuela. El segundo te desafía. ¿Cuál prefieres honestamente? ¿Prefieres creer que estás fundamentalmente roto y necesitas salvación? ¿O prefieres creer que estás fundamentalmente completo pero necesitas despertar? Porque esa es la verdadera pregunta. No qué es la verdad, sino qué modelo de realidad eliges habitar. Ahora algunos dirán, pero la Biblia claramente dice que Jesús es Dios. Sí, el Evangelio de Juan, probablemente escrito entre los años 90 y 100 de nuestra era, presenta a Jesús como preexistente. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, alta cristología. Pero Marcos, el Evangelio más antiguo escrito alrededor del año 70 de nuestra era, nunca llama a Jesús Dios. Lo llama Hijo de Dios, lo llama Señor, pero nunca directamente Dios. Mateo y Lucas, escritos entre Marcos y Juan, se sitúan en un punto intermedio. Y Pablo, escribiendo en la década de los 50, tiene una cristología compleja que los académicos aún debaten. En otras palabras, la comprensión de quién era Jesús evolucionó con el tiempo, se desarrolló, se teologizó, y para el siglo IV, cuando se estableció el credo de Nicea, Jesús se había transformado de un maestro judío del siglo I a Logos eterno, coigual con el Padre, engendrado, no creado. ¿Es eso lo que Jesús enseñó sobre sí mismo? ¿O es lo que la Iglesia decidió que necesitaba creer sobre él? El Evangelio de Tomás sugiere lo segundo. Dicho número 13, Jesús pregunta a sus discípulos, «Comparadme con alguien y decidme a quién me parezco». Simón Pedro responde, «Te pareces a un ángel justo». Mateo responde, «Te pareces a un filósofo sabio». Tomás responde, «Maestro, mi boca es completamente incapaz de decir a quién te pareces». Jesús responde, «No soy vuestro maestro, porque habéis bebido, os habéis embriagado de la fuente burbujeante que he medido. No soy vuestro maestro». ¿Por qué diría eso? Porque Tomás ha entendido algo que los otros no han captado. Jesús no está por encima de él, está delante de él, mostrando el camino. Y cuando Tomás beba de la misma fuente, cuando desarrolle la misma conciencia, la distinción desaparecerá. Eso es radicalmente diferente del cristianismo ortodoxo. Y aquí está la verdadera pregunta. ¿Y si ambas versiones son verdaderas? ¿Y si Jesús era divino? Pero no en el sentido de ser una entidad separada que desciende del cielo, sino en el sentido de ser un humano que actualizó plenamente su naturaleza divina. ¿Y si Hijo de Dios? No significa Dios disfrazado de humano, sino humano que realizó su divinidad inherente. Entonces no habría contradicción. Los evangelios canónicos se centrarían en quién era Él.
y los evangelios gnósticos se centrarían en cómo llegó a serlo. Son diferentes perspectivas del mismo fenómeno y ambas serían verdaderas. El Dr. James Tabor lo expresa así: la pregunta no debería ser si Jesús era humano o divino, sino más bien cómo entendemos la relación entre humanidad y divinidad. Si ves una separación absoluta, entonces Jesús debe ser una excepción, un invasor del reino divino. Pero si ves la divinidad como el potencial más profundo de la humanidad, entonces Jesús se convierte en el ejemplo supremo de lo que es posible, el ejemplo supremo de lo que es posible. Esa frase lo cambia todo. Porque si Jesús es un ejemplo, entonces su vida no es solo algo para admirar, es algo para emular. Sus poderes no son solo algo para maravillarse, son algo para desarrollar. Y de repente, el cristianismo se transforma de una religión de adoración a un camino de práctica. De cree y serás salvo a practica y serás transformado. Ahora, ¿puedes desarrollar la invisibilidad? Honestamente, no lo sé. Probablemente no en el sentido literal. Lectura de mentes. La ciencia moderna está descubriendo que los humanos poseen una percepción intuitiva mucho mayor de lo que antes pensábamos. La empatía avanzada puede parecer lectura de mentes, continuidad de la conciencia después de la muerte. Miles de informes de experiencias cercanas a la muerte sugieren que algo continúa. ¿Qué exactamente? Nadie lo sabe con certeza. Pero esto es lo que sé. Jesús enseñó algo peligroso, algo que desafió el poder institucional, algo que empoderó a los individuos. Y por eso tuvo que ser silenciado, transformado, domesticado, hecho seguro, hecho controlable. Los evangelios que conservaban las enseñanzas más puras fueron quemados y lo que quedó fue editado, interpretado y teologizado hasta que Jesús se convirtió exactamente en lo que necesitaba ser para construir un imperio. Pero la verdad sobrevivió, enterrada en el desierto, esperando ser descubierta. Y ahora que la tienes, ¿qué harás con ella? Sé lo que estás sintiendo ahora mismo. Una mezcla de fascinación y escepticismo. ¿Puede ser esto real? ¿Por qué nunca he oído esto antes? ¿Cómo sé que esto no es solo otra teoría de conspiración? Lo entiendo completamente. Es por eso que preparé ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? No es un libro de teorías, es un compendio de fuentes. Cada afirmación citada, cada académico con credenciales verificables, cada texto con referencias exactas, 196 páginas de investigación documentada. Y esto es lo que sucede cuando lo lees. Capítulo 1. ¿Qué? Negación inicial. Capítulo 3. Déjame comprobar esto. Curiosidad activa. Capítulo 7. Oh Dios mío. Claridad devastadora. Capítulo 12. Nunca volverás a ver el cristianismo de la misma manera. El enlace está en el primer comentario fijado. Descárgalo ahora porque lo que acabas de descubrir aquí es el 10% de lo que contiene ese libro. Y si esto ya ha cambiado algo dentro de ti, espera a leer el resto. Hazlo ahora mientras aún está fresco en tu mente. Primer comentario fijado. Sé lo que algunos de ustedes están pensando. Esto suena a nueva era. Esto no es cristianismo real. Están tergiversando las escrituras. Abordaré eso directamente. Primero, no estoy inventando nada. Cada texto que mencioné existe. Cada cita es verificable. Los manuscritos están en museos. Han sido traducidos por académicos de las principales universidades del mundo. Esto no es especulación, es historia documentada. Segundo, el cristianismo real es más complejo de lo que crees. Durante los primeros 3 siglos no hubo una Biblia oficial. No hubo un credo universal. No hubo papa. En cambio, las comunidades cristianas enseñaron cosas radicalmente diferentes. Algunos creían en la reencarnación. Algunos rechazaron completamente el Antiguo Testamento. Algunos vieron a Jesús como un humano adoptado por Dios en su bautismo. Otros lo vieron como un espíritu divino que solo parecía humano. La ortodoxia que conoces hoy se decidió por votación en concilios en el siglo IV. No fue revelada desde el cielo, fue negociada, debatida y finalmente impuesta. Tercero, no te estoy diciendo que abandones tu fe. Te estoy diciendo que la expandas. Considera que quizás, solo quizás, las enseñanzas de Jesús eran más profundas, más radicales, más transformadoras de lo que te dijeron. Quizás el cristianismo que heredaste es una versión simplificada, ha sido domesticada.
Fue diseñada para producir ciudadanos obedientes, no místicos empoderados, y quizás, solo quizás, es hora de reclamar lo que se perdió. Ahora, ¿eso significa que todo en los evangelios gnósticos es literal? No, puede haber simbolismo, puede haber metáfora. Esto es igual que en los evangelios canónicos. Jesús hablaba en parábolas, después de todo. La pregunta no es si esto es literalmente cierto, la pregunta es ¿qué verdad intenta transmitir? La verdad que veo en estos textos es esta. Los humanos tenemos un potencial enormemente mayor de lo que nos enseñan, espiritual, consciente y existencialmente. Jesús vino a mostrarnos ese potencial. No vino a ser adorado como una deidad inalcanzable. Vino a ser seguido como un pionero del camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no dijo, yo soy el único camino, nadie más puede andar por él. Dijo, yo soy el camino, sígueme por él. Esa es la interpretación que encuentro más coherente con la totalidad de sus enseñanzas. Eso es lo que estos evangelios prohibidos preservan. ¿Por qué importa todo esto hoy? ¿Por qué debería importarte un evangelio escrito hace 2000 años? Porque el mundo está en crisis, no solo a nivel político, no solo a nivel económico, está en crisis espiritual. Las personas están perdidas, están vacías, buscan sentido en el consumismo, la tecnología y las ideologías políticas. Nada llena el vacío. El vacío es espiritual, la solución es espiritual. Pero la religión organizada en su forma actual no ofrece respuestas, ofrece control, reglas, juicios. Las personas, especialmente los jóvenes, la están abandonando en masa. Las estadísticas son claras. En Estados Unidos, 26% de los adultos se identifican ahora como no afiliados religiosamente. Ese es el número más alto de la historia. En Europa es incluso mayor. La religión institucional se está desmoronando. Pero el hambre espiritual no. La gente sigue buscando, sigue preguntando, ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué sucede cuando muero? ¿Hay algo más allá de esto? Aquí es por qué los evangelios gnósticos son importantes. Ofrecen respuestas que empoderan en lugar de someter. Ofrecen un camino de desarrollo personal en lugar de obediencia ciega. Ofrecen la posibilidad de una experiencia directa con lo divino en lugar de la mediación institucional. Eso es lo que la gente anhela. Autenticidad, experiencia directa, poder personal. Jesús, según estos textos, ofreció exactamente eso. El reino de Dios está dentro de ti. No está en un templo, no está en una iglesia, está dentro de ti. Eso es revolucionario. Siempre lo ha sido. En 2025, cuando las instituciones están fallando, cuando la confianza se está derrumbando, cuando la gente busca desesperadamente algo real, este mensaje es más relevante que nunca. No necesitas un sacerdote para conectar con lo divino. No necesitas un edificio. No necesitas rituales que no entiendes realizados en lenguas que no hablas. Necesitas silencio. Necesitas introspección. Necesitas práctica. Necesitas el coraje de enfrentarte a ti mismo. Necesitas conocerte a ti mismo. Necesitas transformarte a ti mismo. Si sacas a la luz, te salvarás. Esa es la enseñanza. Es exactamente lo que el mundo necesita ahora. Así que sí, un evangelio de 2000 años importa. La verdad que contiene es atemporal. Esa verdad te liberará. En 1945, un agricultor egipcio rompió una vasija. Cambió el cristianismo para siempre. Pero déjame decirte algo que no mencioné al principio. Muhammad Ali al-Salamán, el granjero que encontró los textos, no sabía leer. Nunca supo lo que contenían esas páginas. Murió sin saber que había descubierto la verdad que la iglesia intentó borrar durante 1500 años. Pero sus manos, sus rudas manos de trabajador, sostuvieron las palabras que lo cambiarían todo. Ahora tú las tienes. Esto no es por accidente, no es por casualidad. Has llegado hasta aquí. Has invertido 8000 palabras. Has dedicado 40 minutos de tu vida. Eso significa algo. Significa que no te conformas con verdades a medias. Significa que no aceptas respuestas simples a preguntas complejas. Significa que hay algo dentro de ti que reconoce algo que sabe que hay más. Jesús poseía 3 poderes: invisibilidad, telepatía y la inmortalidad de la conciencia. ¿Eran literales? ¿Eran simbólicos? Quizás ambos. Quizás ninguno. Quizás esa sea la pregunta equivocada. Lo que realmente importa es esto. Jesús te mostró que los seres humanos son capaces de infinitamente más de lo que creen.
Tienes un potencial divino latente. El camino hacia ese potencial es a través del autoconocimiento. Autoconocimiento brutal. Autoconocimiento honesto. Autoconocimiento ineludible. Nadie, ninguna institución, ningún sacerdote, ningún líder, ningún gurú puede recorrer ese camino por ti. Solo tú puedes. Eso es lo que enseñan los evangelios prohibidos. Eso es lo que la iglesia no quería que supieras. Un pueblo empoderado, un pueblo que conoce su propia divinidad. No necesitan salvadores institucionales, se convierten en sus propios salvadores. Y eso es exactamente lo que Jesús quería. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también. ¿Y obras mayores haréis aún? Él no estaba bromeando, no estaba exagerando, estaba prometiendo, estaba invitando, estaba desafiando. La pregunta que te deja es devastadoramente simple. ¿Aceptarás esa promesa o seguirás esperando que alguien más haga el trabajo por ti? La elección es tuya. Siempre lo ha sido. Desde el momento en que ese granjero rompió esa vasija hasta este preciso instante, mientras lees estas palabras, todo te ha estado conduciendo a esta decisión. ¿Qué elegirás? Si has llegado hasta aquí, eres exactamente el tipo de persona para quien existe este canal. 3 cosas antes de que te vayas. Primero, descarga ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? Si aún no lo has hecho, esto no es un argumento de venta, es contexto esencial para todo lo que discutimos aquí. Revisa el primer comentario fijado. Consigue tu copia ahora. Segundo, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Próximo video. El Evangelio secreto de María Magdalena. ¿Por qué Pedro la odiaba? No querrás perdértelo. Tercero, considera hacerte miembro. El ebook es poderoso. La membresía te da acceso a fuentes de investigación y discusiones que nunca podremos hacer totalmente públicas. Nuestro círculo interno ya está conectando puntos que la mayoría de la gente nunca verá. Únete haciendo clic en Unirse abajo. Gracias por ver. Escribe verdad si esto resonó contigo. Te veré en la próxima investigación.